¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y les voy a hablar hoy sobre el tiempo, ¿vale? Hoy les voy a compartir algo sobre el tiempo. Más tarde o más temprano, en algún momento del tiempo, el ser humano empieza a percibir que hay algo más, ¿sí? Es como si hubiera una sensación ahí oculta, una especie de incomodidad o de incógnita que lleva a ciertos seres humanos a despertar, es decir, a decir, hay algo más que esto que me dicen que hay, ¿no? Nacer, reproducirse, tener un buen trabajo, ir a la facultad, seguir una especie de camino que se ve que para todos tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano, por suerte ahora es más temprano, pero estamos hablando de tiempo, nos preguntamos si hay algo más, ¿vale? Es decir, ¿hay algo más? Entonces ahí empieza esa búsqueda espiritual, ¿no? Y empezamos a buscar espiritualmente las cuestiones. En esa búsqueda de eso que como no tiene un nombre, que pensamos que hay más allá, es como una dimensión espiritual, ¿no? Algo que no se puede ver, no se puede tocar, se intuye, entonces queda en un terreno escabroso porque nosotros no podemos ver, tocar y percibir eso que es el espíritu, ¿sí? De manera real, sí, en el imaginario, ¿vale? En el imaginario sí. En el imaginario podemos imaginar que somos extraterrestres, podemos imaginar que hay 9 dimensiones, podemos imaginar de que existen energías positivas y energías negativas, podemos imaginar ángeles, podemos imaginar muchísimas cosas, pero que en tu realidad no estás pudiendo conmensurar desde tus sentidos, ¿sí? Entonces empieza toda esa búsqueda espiritual y el ser humano ha ido teniendo esa búsqueda espiritual que por supuesto siempre estuvo chocando con la parte lógica, es decir, hay una lógica. ¿Por qué? Porque resulta de que en esa búsqueda espiritual el ser humano ha creado religiones que no todas dicen lo mismo, entonces esas imaginaciones que cada uno tiene sobre lo que es Dios, sobre lo que es la realidad, es diferente. Y eso fue mutando, siempre peleándose con lo que vendría a ser la ciencia, por ejemplo, que supuestamente te dice esto es real, aunque ¿sí? Un 80% de lo que la ciencia dice es lo mismo que está diciendo la religión, imaginaciones. Pensamos, creemos, hipótesis, pensamos esto y somos muchos los que pensamos esto. Pero llega un punto de evolución de esto en la que la ciencia, sin querer queriendo, empezó a apoyar ciertos conceptos de la espiritualidad, pero no de la espiritualidad imaginaria, ¿no es cierto?, de las religiones, sino esta espiritualidad perenne, ¿no? Es decir, que estuvo antes de las religiones. Empieza a decir cosas como la ciencia, tú eres el creador de tu realidad, ¿sí? Que de repente el experimento y el experimentador, sea lo externo y lo interno, tienen una especie de interacción, entrelazamiento, por lo cual el experimentador influye sobre lo experimentado. Entonces ahí empieza una nueva era, un New Age. Comienza ahí el decir, hey, dejemos de seguir a estas cuestiones y empecemos a ver que el poder lo tenemos nosotros, y que ahí empieza a surgir que los grandes maestros empiezan a decir, hey, el camino es de uno en uno, cada uno se puede liberar, cada uno puede, todos pueden iluminarse, y empezó ahí toda una cuestión en donde la ciencia ahora ya empezaba a decir lo mismo que decía ciertas religiones, entonces empieza a unirse algo, y como lo dice la ciencia tiene una lógica
diferente. Es decir, nos empieza como a crear un puente, la física cuántica, entre lo espiritual y lo real. ¿Sí? Es decir, lo que está sucediendo en lo real. ¿Qué sucede en lo real y cómo vos los creas? En realidad la ciencia llega hasta lo de la posición. El biocentrismo lo lleva mucho más allá todavía. Y estas culturas perennes, estas culturas iniciáticas, lo llevan mucho más allá. Es decir, los conceptos estos de cómo se fue desarrollando temporalmente la cuestión, terminan hablando en que hay un conflicto que el ser humano viene a repetir y a tratar de solucionar, y que no puede solucionarlo porque hay una cuestión temporal, que los mismos mitos lo dicen, ¿no? Cronos, Zeus, ¿vale? Hay tres tiempos, existen tres diferentes tipos de tiempos. Estas cuestiones que llevan mucho más allá todas estas culturas iniciáticas, la iniciación misma, ¿no es cierto? El camino del guerrero, el paradigma de la magia. Entonces, si yo entiendo que esto que estamos hablando ahora en este instante empieza luego a desarrollar un concepto en donde empiezan a darse cuenta algo de que todos se dan cuenta, de que el problema es el pasado, que el problema está en tu niñez, que tu papá no te hizo algo, que tu mamá o tu papá te hizo algo, o tu mamá no te hizo, o tu mamá te hizo, ¿vale? Entonces eso son consecuencias y por eso justificamos nuestras cuestiones presentes. Pero eso significa que el pasado no está en el pasado. Eso significa que el pasado está en el presente. Y yo soy el creador del universo. Pero entonces, ¿y el futuro? ¿Dónde queda? ¿Qué pasa con el futuro que nunca llega? No, el futuro nunca llega porque constantemente estamos atados a ese pasado. Y de ese pasado se justifica el presente, y ese presente que está siendo pasado influye sobre el mañana, que si del mañana yo me voy más allá, voy al pasado mañana. ¿Vale? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que el problema está en el pasado, y bueno, tenés psicoanálisis, tenés biodecodificación, tenés todo lo que tenés para observar, ¿viste? Analizar, repetir, y constantemente con la atención en el pasado, en donde sí, ahora estamos mirando hacia el pasado, estamos tomando conciencia de ese pasado, pero sigo, digamos, pasando el pasado al estar observándolo y no pudiendo cambiar el pasado porque algo me impide cambiar el pasado. Entonces el futuro nunca llega el futuro. Entonces esto mismo también las culturas iniciáticas lo entendían con respecto al pasado, por eso en el camino del guerrero el primer paso del guerrero es borrar su historia personal. Tengo que encontrar esa manera, esa técnica, esa forma, ese método que damos en el camino del guerrero para liberarnos de la carga del pasado. Por supuesto que si yo no empiezo a inyectar el futuro, por supuesto de que me va a volver a invadir el pasado, va a volver a invadir mi presente el pasado. Tengo que lograr la manera de nombrarlo y de crearlo en el presente. Mientras más cree en el presente el futuro, más sí voy dejando el pasado en el pasado, y el pasado no es constantemente pasado hacia el presente. Todas estas cuestiones necesitan de una lógica, es decir, hay una técnica para cambiar el pasado, para que tu psiquismo cambie el pasado, porque la conexión con el pasado es el relato y es algo que hace en este tiempo circular nuestro psiquismo, que es netominia o metáfora. Constantemente está metiendo la metáfora de esa escena del pasado tuya, de tus ancestros, de tu vida pasada, vaya a saber. La técnica te lo dice, esto viene de acá. Pero, ¿qué pasa? La técnica que mueve energéticamente todo esto siempre necesita estar acompañada por una lógica. ¿Por qué? Porque si no, tu lado lógico,
¿sí? Va a filtrar los efectos de la técnica, por ejemplo. O sea, decir, la técnica ya es muy sencilla, bueno, este es el movimiento, pero si hay un lado nuestro, que es el lado lógico, no lo acepta o lo pone en el imaginario, es decir, cuando decimos que es algo que quedó en el imaginario es porque la técnica, lo que sea, no está en lo real pudiéndose aplicar, entonces queda todo en una especie de liberación imaginaria en donde luego el relato dice yo ya lo trabajé porque hice tal cosa, pero en lo real se sigue manifestando lo mismo. ¿Se entiende? Entonces es por eso que la escuela se basa en la cuántica, porque aunque los ejercicios y los conceptos son iniciáticos, ¿sí? La cuántica los apoya, le da una lógica. Entonces nuestro lado lógico le abre la puerta a que la técnica, ¿sí? Haga lo que tiene que hacer. Entonces es como una puerta que hay que abrir, atravesar. Si no, no puedo hacer esto que nos dice el imaginario. Tú tienes que vivir en el presente. ¿Y cómo hago si constantemente lo inconsciente en mí está filtrando el pasado y no puedo cambiar el futuro? Entonces, ¿cuándo está el cambio? Cuando ya pude cambiar el presente y convertí a mi presente en un futuro, ¿sí? Pero hay algo que me bloquea eso, ese futuro. Y hay algo que origina el deseo de querer ese futuro, que es una carencia. Entonces, nos damos vuelta, miramos el pasado, nos encontramos con lo que tenemos que encontrar, lo cambiamos e inyectamos eso en el futuro directamente desde el presente. Tiempo circula. Entonces, vamos a aprender a usar a nuestro favor el tiempo circular. Entonces, ¿qué va a suceder el 30 de abril? Yo te voy a explicar todos los paradigmas iniciáticos apoyados desde la ciencia. Es decir, todo lo que dicen todos estos científicos, premios Nobel, y ver cómo eso está conectado con lo iniciático. Es decir, con estos paradigmas más de la magia, más de cambiar tu propia realidad vos mismo, ¿sí? Pero no imaginario. Tenés que hacer un viaje, tenés que entender la lógica de por qué atraes personas, de por qué generas tal realidad, de por qué esa realidad nunca va a ser cambiada desde lo real. Si no cambio ese pasado, me vacío de ese pasado y proyecto y sé cómo abrir las líneas temporales que me permiten cambiar en el presente, traer ese futuro al presente. Yo te voy a mostrar los mapas, te voy a explicar los cómo. Las aplicaciones ya van a quedar en tu cuenta, ¿sí? O sea, es decir, que tú puedas utilizar esto y lo pongas en práctica para cambiar tu realidad. Entonces, eso te voy a hacer, te voy a explicar todo cómo funciona la nueva descripción de la realidad desde lo iniciático, apoyado en lo cuántico, y luego vamos a cambiar nuestro pasado. Es decir, vamos a aplicar la técnica ese día, el sábado 30. O sea que ese día, sábado 30, vas a hacer un viaje. ¿Sí? Un viaje para entender cómo cambiar tu pasado. Yo creo que es interesante y es necesario en este momento, y por eso yo he hecho algo que por supuesto que a muchos les molesta o bueno, la cuestión es que me vale madre. Lo puse a un precio muy barato, porque te voy a dar 8 horas de un seminario que no vas a encontrar en ningún lado, ¿sí? Que es algo a lo que se llega luego de uno haber transitado mucho y haber realmente atravesado todo lo que tiene que atravesar, perder la forma humana. Y hacer esto lo hago, como dice René, para divertirme. Es decir, yo a esto que ustedes, ahí tengo un pizarrón lleno, lo hago porque amo hacerlo, mi camino con mi corazón, y lo voy a hacer sea como sea. Yo sé que tiene un valor mucho más alto esto, pero no es eso lo que me interesa. A mí me interesa que la gente tenga esa herramienta y no tenga imaginarios, tallercitos en donde nos quedamos con el imaginario. Vení y sana tu pasado, ¿vale? Eso le va a hacer bien a toda la humanidad, ¿vale? Y ya es hora.
Así que por eso también el precio, por si dudas, ¿por qué es tan barato? ¿Viste? Porque hace falta, no sé si vos estás viendo lo que está sucediendo, es necesario aplicar ya. Así que vamos a hacer eso el 30 de abril. Nos vemos. Que os vaya bonito.